Haremos una pruebita de audio. ¿Alguien me dice cómo se escucha? Se escucha y se ve bien, doctor. Bueno, muy bien. Estamos en diagnóstico y tratamiento de la función suprarrenal. Hemos hablado de síndromes de déficit de función suprarrenal y ahora vamos a ver síndromes de hiperfunción adrenocortical, ¿no? Y ustedes saben de que el síndrome de Cushing es uno de ellos. Y habíamos quedado en este otro trastorno que se llama resistencia primaria o generalizada a los glucocorticoides como el síndrome de Crouzon, ¿no? Esta es una rara afección genética, hemos dicho. Se caracteriza por un incremento en la producción de adrenocorticotropina por parte de la hipófisis, ¿no? Y esto trae como consecuencia altas concentraciones circulantes de cortisol y también de precursores con actividad mineralocorticoide, así como de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Y producto de esta elevada cifra de andrógenos mineralocorticoides, hay hipertensión, con o sin alcalosis, hay hiperandrogenismo, ¿no? Expresado como virilización y pubertad precoz en los niños, y se ve en la mujer también un síndrome de hiperandrogenismo caracterizado por acné, aumento del vello facial, calvicie, ¿no? Y sobre todo por irregularidades menstruales, ¿no? Amenorrea y una disminución de la fertilidad. El tratamiento de esta función, de este trastorno, perdón, es administrando altas dosis de glucocorticoides de vida media larga, ¿no? Como la dexametasona. Esto compensa la hipersecreción de ACTH y obviamente disminuye la hipersecreción de todos los precursores mineralocorticoides y andrógenos. ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro brazo, digamos, la otra corriente que son los mineralocorticoides, ¿ya? Que también pueden verse alterados cuando hay enfermedades que afectan el eje hipotálamo hipoficiario córtico suprarrenal, ¿ya? Y hablamos del aldosteronismo. El aldosteronismo es un mineralocorticoide, hemos dicho, es el principal mineralocorticoide, la aldosterona. Por lo tanto, cuando hay hiperfunción, se establece el aldosteronismo primario. Este aldosteronismo primario es generalmente producido por un adenoma suprarrenal o hay que hacer diagnóstico diferencial también con un tumor suprarrenal maligno, o también puede producirse por una secreción excesiva de desoxycorticosterona, ¿ya? En general, se caracteriza por cifras altas de aldosterona, que da una clínica característica, ¿ya? Hay hipertensión, debilidad y tetanio, ¿no? Y esta hipertensión está relacionada, por una retención de sodio y una pérdida excesiva de potasio que conduce a la hipopotasemia y a la hipertensión arterial por la retención de sodio, ¿no? Además se establece alcalosis y obviamente tetania, ¿no? Obviamente este síndrome, una vez que se diagnostica, ¿no es cierto?, tiene que ser tratado, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver, es la espironolactona, ¿ya? Hay que hacer diagnóstico diferencial del aldosteronismo llamado secundario, ¿ya? Los pacientes con hiperaldosteronismo secundario tienen una actividad suprimida de renina plasmática y angiotensina 2, ¿ya? En cuanto a la fisiología, veremos que la secreción de aldosterona está gobernada en parte por las ACTH y en parte por el sistema renina-angiotensina, ¿ya? En este caso, el aldosteronismo secundario se puede identificar por estos niveles bajos de renina y angiotensina, ¿ya? Entonces, además, existe otra posibilidad de detección diagnóstica y es este cociente aldosterona-renina que está incrementado en el plasma. Es decir, hay aumento de la cifra de aldosterona, hay una renina incrementada y por lo tanto estos pacientes son diagnosticados como aldosteronismo o
con hiperaldosteronismo secundario, ¿ya? En general, tanto el primario como el secundario se tratan con espironolactona. Este agente es un agente bloqueador del receptor de aldosterona. Ya lo hemos visto cuando hemos analizado los fármacos antihipertensivos y hemos visto que la espironolactona es un recurso antihipertensivo muy eficaz, ¿ya? Entonces, a veces la espironolactona no solamente nos ayuda a hacer diagnósticos, sino también es el principal pilar terapéutico, ¿ya? Estamos hablando de hiperfunción de los mineralocorticoides, aldosteronismo primario y aldosteronismo secundario. Muy bien. Vamos a ver otra utilidad que tienen los corticosteroides y es el uso de estos con fines diagnósticos. Bueno, se puede suprimir la secreción de ACTH para diagnosticar trastornos que derivan de su hiperproducción o su déficit. ¿Listo? En este caso, se puede administrar 1.5 miligramos de dexametasona. Y aquí vamos a hablar de una prueba llamada prueba de supresión con dexametasona que se utiliza para el diagnóstico del síndrome de Cushing. ¿Ya? Hemos dicho, el síndrome de Cushing está producida por adenomas, tumores que afectan no solamente la hipófisis, sino también la glándula suprarrenal. Y hay una hipersecreción de glucocorticoides sobre todo, ¿cierto? Pero ese es el Cushing primario. Ahora hay un pseudo-Cushing, un Cushing llamado secundario o a hiperexposición o hiperdosificación por tiempo y por dosis de glucocorticoides. ¿Ya? Entonces, a veces es necesario hacer una prueba llamada de supresión para hacer el diagnóstico del verdadero Cushing del síndrome de pseudo-Cushing. ¿Ya? Esta prueba se llama de supresión de dexametasona. ¿Ya? ¿Y qué consiste? Consiste en administrar este compuesto, la dexametasona, por vía oral, ¿no? 1 miligramo a las 11 de la noche y al día siguiente tomar una muestra de plasma. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué solicitamos en el laboratorio? Es medición de las concentraciones de cortisol. ¿Ya? Si la concentración de cortisol matutina es menor a 2 microgramos por decilitro, el individuo es normal. Pero si está por encima de 5 microgramos por decilitro, estamos frente a un síndrome de Cushing. ¿Ya? Esta es la prueba de supresión de dexametasona, muy útil para identificar el Cushing. No nos olvidemos de que, como habíamos explicado antes, existe un síndrome de pseudo-Cushing inducido por otros trastornos, ¿ya? Hay un aumento de la tasa de cortisol producida por ansiedad, depresión, alcoholismo, etc. Esto es un síndrome de pseudo-Cushing. Obviamente, esta prueba de supresión nos ayuda a hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing ocasionado por trastornos endocrinos, ¿no? Muy bien. Veremos ahora qué pasa con los corticosteroides y la estimulación de la maduración pulmonar. ¿Ya? La maduración pulmonar del recién nacido, del feto y del recién nacido, está regulada por el cortisol fetal. ¿Listo? Cuando se habla de prematurez, el tratamiento a la madre con grandes dosis de betametasona, sobre todo, es un glucocorticoide, reduce la incidencia de esta, síndrome de dificultad respiratoria que se presenta en bebés prematuros, ¿ya? Cuando se anticipa un parto prematuro antes de las 34 semanas, ya se puede administrar betametasona intramuscular con este esquema de dosificación, ¿no? Primero 12 miligramos, luego a las 12 a 24 horas, otra dosis adicional de 12 miligramos, ¿no es cierto? Esto nos ayuda a prevenir este síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, sobre todo cuando hay parto prematuro. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza la betametasona y no otro compuesto? Porque este preparado de betametasona
tiene una menor posibilidad de unión a la proteína materna y, lógicamente, no experimenta metabolismo placentario, de tal manera que la llegada a la circulación fetal es casi plena, sin problemas, y obviamente el efecto buscado es normalizar la secreción de cortisol en el recién nacido y, obviamente, evitar que se produzca este síndrome llamado de dificultad respiratoria, ¿ya? Hay un estudio que dice que se ha hecho en más de 10.000 bebés nacidos entre las 23 y 25 semanas de gestación, donde indica que el tratamiento con glucocorticoides exógenos a la madre disminuyó la tasa de mortalidad y la evidencia del deterioro en el neurodesarrollo en caso de parto prematuro, ¿ya? Entonces hay un estudio que apoya que en este periodo de tiempo, cuando se anticipa un parto antes de término, los corticosteroides exógenos administrados a la madre tienen un beneficio obviamente evidente, ¿no? Disminuyendo la tasa de mortalidad y evitando de que hayan trastornos en el neurodesarrollo. Muy bien. Ya. Veamos ahora otro aspecto que son los corticosteroides y los trastornos no suprarrenales, ¿ya? Hemos dicho que aquí está quizás el espacio terapéutico más grande que han encontrado los corticosteroides, ¿ya? Están indicados para una serie de trastornos que cursan con inflamación y donde hay necesidad de establecer quizás terapias adyuvantes por el gran potencial antiinflamatorio e inmunosupresor que tienen estos compuestos, ¿ya? Entonces, y estos no tienen nada que ver con trastornos suprarrenales, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven el cuadrito de la derecha, aquí dicen las indicaciones más frecuentes de los glucocorticoides y van a ver de que está en primer lugar este tratamiento llamado antiinflamatorio e inmunosupresor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la capacidad que tienen los corticosteroides para suprimir respuestas inflamatorias e inmunitarias y para alterar la función de los leucocitos, los ha posicionado como drogas de primera elección en todo trastorno inflamatorio, ¿eh? Y esto vamos a ver cómo se tipifica después cuando veamos las funciones, es decir, las alteraciones en las que son utilizados, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien estos tienen una gran capacidad de suprimir la respuesta inflamatoria inmunitaria, si esta es peligrosa o es posible de que cause un daño irreparable, no hay que dudar en utilizar los glucocorticoides. Pero también hay que considerar de que esta terapia puede ser peligrosa cuando suprimir la respuesta inflamatoria inmunitaria puede exponer a complicaciones o puede comprometer la vida del paciente, ¿ya? Por eso es de que es importante a la hora de tomar decisiones en terapéutica, veamos de que hagamos una terapéutica individualizada, óptima y bien razonada para que este uso sea racional y esté centrado en un beneficio terapéutico potencial, ¿ya? Entonces, seguimos en el cuadrito de la derecha, van a ver de que hay, perdón, ¿ya? Se puede tratar procesos inflamatorios localizados, perdón, está saltando mucho, ¿ya? Hay también, se utilizan para tratamientos urgentes como la anafilaxia, el angioedema, el asma agudo grave. Se ha establecido también un espacio para el tratamiento neoplásico coadyuvante, ¿no? Hay un tratamiento de procesos inflamatorios graves, ¿no? Que a veces, como los glucocorticoides que no tienen actividad mineralocorticoide, necesitan de ser tratados como potentes antiinflamatorios en el caso del edema cerebral, por ejemplo, que se produce en diferentes afecciones neurológicas. ¿Ya? Esos son algunos de los ejemplos. Aquí están las indicaciones más detalladas, ¿ya? Por ejemplo, en reacciones alérgicas hay muchos ejemplos en los que estos compuestos son
necesarios, ¿no? Edema angioneurótico, asma, picadura de abejas, dermatitis de contacto, reacciones farmacológicas, rinitis alérgica, enfermedad del suelo y urticaria. ¿Ya? Ahora, si hablamos de enfermedades vasculares y de la colágena, vamos a identificar aquí varias alteraciones que ya alguna vez hemos visto, ¿no ve? Como el lupus eritematoso, la arteritis de células gigantes, ¿no? La polimiositis, la polimialgia traumática, la artritis reumatoidea y la arteritis temporal. Fíjate, los oftalmólogos en enfermedades oculares indican glucocorticoides en caso de uveitis aguda, conjuntivitis, coroiditis y neuritis óptica. ¿Ya? Los gastroenterólogos utilizamos esto en enfermedades inflamatorias intestinales y hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, ¿no? También en los espurus tropicales y en la necrosis hepática subaguda. Los hematólogos y médicos internistas también utilizan en la anemia hemolítica, en la púrpura alérgica, en las leucemias, en los linfomas, en la anemia hemolítica autoinmune, en las púrpuras trombocitopénicas y idiopáticas y en el mieloma múltiple. ¿Ya? Ahora, en otros síndromes inflamatorios sistémicos, fíjate, y aquí entra lo que es el COVID, ¿no? En todo síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, esto ha demostrado utilidad. Ustedes se acuerdan del síndrome de respiratorio inflamatorio severo que se presenta en algunos pacientes con COVID, que lleva a unidades de cuidados intensivos, los hace oxígeno dependientes y hay que mantenerlos intubados y a veces con ventilación mecánica. Se ha visto de que los glucocorticoides en estos pacientes sí demuestran utilidad porque han disminuido la mortalidad. ¿Ya? También se utilizan en infecciones, ¿no? En sepsis. Si vamos a la parte de traumatología, ellos también utilizan esto en caso de artritis, bursitis y tenosinovitis. ¿Ya? Los neurólogos también utilizan esto en caso de edema cerebral. Se administran grandes dosis de dexametasona, inclusive después de operaciones cerebrales para prevenir el edema postoperatorio y también en la esclerosis múltiple. En los trasplantes también hay una necesidad de hacer inmunosupresión para prevenir el rechazo, ¿no es cierto? En las enfermedades pulmonares, las neumonías, el asma bronquial y el síndrome de insuficiencia respiratoria en el lactante, los pacientes renales en el síndrome nefrótico. Fíjate, los dermatólogos utilizan esto en la dermatitis atópica, dermatomiositis, líquen crónico, micosis fingoide, pénfigo, dermatitis seborreica, serositis. En enfermedades tiroideas también hemos visto que en el hipertiroidismo hay el exoftalmos maligno que puede ser tratado con glucocorticoides y en la tiroiditis subaguda, ¿no? En fin, si ustedes, ¿por qué me he detenido tanto acá? Para que se den cuenta de que la mayor parte de las indicaciones del uso de glucocorticoides están en este llamado en los trastornos no suprarrenales. ¿Ya? Todos estos tienen su razón de ser, pero siempre y cuando, como les digo, sean manejados con responsabilidad, con conocimiento de causa, manejando bien los parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos y sobre todo haciendo lo que se llama un uso racional de fármacos. Muy bien. ¿Ah? Aquí hay algunas recomendaciones que vamos a ver, ¿no? Este es un cuadrito que nos ayuda a recordar la clasificación de los glucocorticoides, ¿no? Y tenemos que saber identificar cuáles tienen actividad mixta, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide, y cuáles son de acción corta, intermedia y prolongada, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ratificar, digamos, de que hay algunos glucocorticoides, ¿no? Que tienen actividad mixta, como los de acción corta, ¿no? La hidrocortisona y la cortisona tienen actividad glucocorticoide y también mineralocorticoide. Hay de acción intermedia aquellos que no tienen esta actividad mixta, ¿no es cierto? Como la metilprednisolona y la triamcinolona, que tienen
potencia glucocorticoide, pero cero actividad mineralocorticoide, ¿no? En cambio, la prednisona y la prednisolona tienen gran capacidad de acción glucocorticoide y muy poquita acción mineralocorticoide. ¿Ya? Y los de acción prolongada, obviamente, que tienen una potencia glucocorticoide equivalente a 50, pero cero actividad mineralocorticoide. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde queremos llegar con este cuadrito? ¿Ya? Hay que ver de qué fármaco elegir para suprimir qué tipo de respuesta. Y si queremos afectar también solamente al terreno inflamatorio y no a la retención de sal y agua que produce la actividad mineralocorticoide, ¿no? Entonces, cuando la terapia se justifica, entonces hay que utilizar con cuidado, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de que hay otros fármacos que pueden ser antiinflamatorios, como los AINES, que no tienen riesgo de producir los problemas propios de una terapia con glucocorticoides a largo plazo, ¿ya? Entonces, una recomendación que se da es que cuando vamos a utilizar los glucocorticoides, elijamos aquellos de acción media a intermedia, ¿listo? La prednisona y la prednisolona, estos son necesarios a veces y son útiles si mantenemos una dosis baja, no tienen tanto problema de complicaciones a largo plazo, ¿ya? Y otra recomendación que se hace es, en lo posible, utilizar, si son tratamientos a largo plazo, utilizar estos glucocorticoides de acción intermedia en días alternos, o sea, establecer una terapia en días alternos. Esto lo vamos a explicar después cuando veamos otra diapositiva, ¿ya? Entonces, una recomendación es, cuando utilizamos glucocorticoides, no disminuir ni detener en forma abrupta, ¿ya? Es una recomendación muy inteligente, porque se produce un síndrome de supresión, ¿ya? Ahora, cuando vamos a utilizarlos, y va a ser por largo tiempo, es útil pedir una radiografía de tórax y una prueba de tuberculina, ¿ya? Ya que este tratamiento puede reactivar una tuberculosis latente. Entonces hay que identificar este aspecto de que no haya probabilidad de reactivar una tuberculosis. Ya hay que tener en cuenta también la valoración del paciente antes de que éste no sea portador de diabetes, úlcera, osteoporosis y trastornos psicológicos o tenga problemas cardiovasculares, porque los glucocorticoides pueden complicar muchísimo el manejo en estos pacientes, ¿no? Pueden reactivar y complicar la condición de la enfermedad de base, ¿ya? Ahora, esto es lo que actualmente se ha establecido también como una indicación no suprarrenal. Es para evitar el rechazo en trasplantes, ¿ya? Estos son muy útiles en esta intención de evitar el rechazo porque reducen la revascularización e interfieren con la sensibilización de linfocitos T citotóxicos. Y obviamente no hay generación de anticuerpos que pueden mediar el rechazo. Entonces, es importante establecer una terapéutica pretrasplante y durante y después del trasplante con glucocorticoides, ¿no? Aquí sí se prevé también terapias prolongadas. Muy bien. Veamos ahora la toxicidad. Es por eso que hay que seguir estas recomendaciones anteriores, ¿ya? Hay una toxicidad. ¿Y cuándo se establece esta toxicidad? ¿Ya? Cuando se utilizan por periodos prolongados. Especialmente cuando este tratamiento excede las 2 semanas, ¿ya? Antes que este tiempo, es poco frecuente ver efectos adversos graves, ¿ya? Inclusive a altas dosis. No hay estas complicaciones producto de la toxicidad, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa cuando se utiliza? Que son, en realidad, anuncios, digamos, de toxicidad. El insomnio a un principio y, sobre todo, la activación de úlceras pépticas. Esto puede presentarse al principio del tratamiento, ¿ya? Pero no son graves, es decir, no son complicaciones graves, son manejables, ¿ya? Pero cuando la terapia es mucho más de estas 2 semanas, sí se observan
trastornos que vamos a ir identificando, ¿no? Por ejemplo, las cataratas subcapsulares posteriores es una complicación por tratamientos a largo plazo, especialmente cuando se utilizan los esteroides de acción intermedia y prolongada, ¿ya? Dexametasona, betametasona, la triamcinolona, la metilprednisolona, ¿no? Otra complicación que se ve producto de actividad tóxica es la pancreatitis aguda, ¿no? Es un grave efecto. Si bien es raro, poco frecuente, pero cuando se presenta es grave. Esto se ve en cuando utilizamos dosificaciones altas. ¿Ya? Ahora, se puede ver esto que se observa en tratamientos prolongados, ¿ya? El Cushing iatrógeno, ¿ya? Especialmente en aquellos pacientes donde se observa, o sea, cuando se administran dosis por encima de las 100 miligramos de hidrocortisona durante más de 2 semanas, ¿no? Estos cambios que se observan, típicos del Cushing ya descritos por tratamientos que exceden este tiempo y altas dosis, ¿no? Ahora, ¿qué se debe de precautelar en el paciente cuando se prevé tratamientos largos? Administrar dietas altas en proteína, dietas enriquecidas en potasio y deben recibir cantidades de terapia suplementaria con vitamina D, ¿ya? Esto atenúa la magnitud de la toxicidad del tratamiento en tratamientos de largo plazo, ¿ya? También es parte del efecto tóxico de la aparición de glaucoma, aumento de la presión intraocular. También se presenta este síndrome de pseudotumor cerebral llamado también hipertensión intracraneal benigna. Y también se produce como efecto tóxico alcalosis hipopotasémica, hipoclorémica e hipertensión arterial. Y además, diabetes, ¿no? O sea, puede aparecer diabetes. Ya, seguimos en toxicidad. Perdón, está saltando mucho, no sé por qué la presentación, pero vamos a ver. Vamos a hablar de la supresión suprarrenal, que es un efecto tóxico, ¿ya? ¿Y esto cuándo se produce? Cuando administramos durante más de 2 semanas y suprimimos bruscamente el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es la supresión suprarrenal? Es la aparición de síntomas, ¿no? Como anorexia, pérdida de peso, letargo, náuseas, vómitos, cefalea, dolor articular, hipotensión postural y síntomas que se añaden al problema de base, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué se recomienda para evitar esta supresión suprarrenal? Hay que establecer una reducción gradual, no hacer una supresión brusca, ¿ya? Si vamos a detener la terapia, que sea de manera lenta y progresiva, ¿listo? Entonces, esto se ha estudiado muy bien en el tema de dosificación endocrinológica, ¿ya? Se dice que tienen que transcurrir más o menos entre 2 a 12 meses, casi de 2 meses a 1 año, para que el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal funcione de manera aceptable, ¿ya? Y también se prevé de que las concentraciones de cortisol, después de un tratamiento prolongado, no vuelvan a la normalidad por 6 a 9 meses. Por lo tanto, hay que hacer esta reducción gradual y se utiliza también para alcanzar este propósito de no enfrentar esta condición, haciendo tratamientos con glucocorticoides de acción intermedia y estableciendo la terapia en días alternos, ¿ya? Ahora, estos síntomas de supresión suprarrenal que hemos identificado, inclusive pueden presentarse cuando ya más o menos las cifras de cortisol están dentro de un rango normal. Pero, ¿qué sugiere esto? Que en pacientes que reciben durante mucho tiempo este tratamiento pueden haber desarrollado dependencia, ¿ya? Pero la presencia de estos síntomas son síntomas de supresión suprarrenal, ¿ya? Entonces, ¿qué precauciones debemos tener? ¿Ya?
Entonces hay que hacer monitoreo de la glicemia, la glucosuria, si hay o no retención de sodio, hay que ver si hay o no edema, e hipertensión, si las cifras de potasio están normales, si hay o no presencia de osteoporosis e infecciones ocultas. Entonces, ¿qué establecemos en cuanto a manejo farmacológico? Que la dosis hay que mantenerla lo más baja posible, que la reducción gradual debe llegar a una dosis lo más baja posible, ¿ya? Y esto sí es importante. Perdón, otra vez estamos, ¿no? Establecer de manera intermitente, mil disculpas, ¿ah? Ya me está aburriendo esto, ¿ya? Que la dosis debe mantenerse lo más baja posible y administrar un tratamiento intermitente en días alternos, por ejemplo, de un glucocorticoide de acción intermedia como la prednisona, ¿ya? Esto nos permite, ¿no?, mantener la terapéutica, mantener niveles bajos, evitar el síndrome de supresión. Ya, vamos a establecer las contraindicaciones del uso de estos compuestos, ¿ya? Los glucocorticoides se deben utilizar con gran precaución en úlcera péptica, cuando hay pacientes que tienen cardiopatías, son hipertensos, o son portadores de insuficiencia cardíaca, o son también proclives a enfermedades infecciosas virales, bacterianas, en la psicosis, en la diabetes, en la osteoporosis, no utilizar tampoco en el glaucoma. Son contraindicaciones. El listado de contraindicaciones a veces es más largo que el de indicaciones, ¿ya? Pero obviamente, por cortos periodos de tiempo y un tratamiento supervisado tienen utilidad. El tema es pasarse en tiempo y en dosificación y hacer tratamientos prolongados. Ahí se empiezan a ver los problemas de estos compuestos. Muy bien. Y vamos a ver de que para evitar justamente los efectos adversos, se han establecido diferentes vías de administración o formas o presentaciones de fármacos para evitar el efecto sistémico, ¿no ven? Hemos visto de que existen compuestos lo que se administran por vía local o tópica, ¿no ven? ¿No? Las pomadas, las cremas, las soluciones, las gotas oftálmicas, las inyecciones intraarticulares, los glucocorticoides inhalados, ¿no es cierto? Hay enemas para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿estamos? En el tratamiento del asma, por ejemplo, hay bastantes aerosoles, ¿no ven? Hemos visto algunos de ellos cuando hemos visto asma, ¿no ven? La beclometasona, la budesonida, la flunisolida, la mometasona, ¿ya? También en caso de rinitis alérgica hay presentaciones que vienen en dispensadores de nebulización, ¿no ve? Como el dipropionato de beclometasona, la triamcinolona, la flunisolida, ¿estamos? ¿Ya? Y en el caso, esto es una novedad, digamos, en el caso de, el tratamiento de la enfermedad de Addison o la hiperplasia suprarrenal congénita, donde hay necesidad de administrar hidrocortisona, existe el preparado de hidrocortisona de liberación prolongada, ¿ya? Esto cuando se prevé tratamientos más o menos sostenidos y a largo plazo. O sea, dosificaciones especiales y presentaciones especiales para evitar la aparición de complicaciones o toxicidad, ¿ya? Veamos ahora los mineralocorticoides, ¿ya? Los mineralocorticoides, hemos dicho, la aldosterona es el principal. ¿Listo? Esta aldosterona se sintetiza en la zona glomerular de la corteza suprarrenal y está controlada en parte por la ACTH y en parte por la angiotensina. ¿Ya? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Favorece la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Ya? También lo hace a nivel de glándulas sudoríparas y en glándulas salivales. Reabsorbe sodio. ¿Ya?
Obviamente, cuando hay secreción excesiva, se produce el aldosteronismo, ¿no es cierto? Que hemos visto que cursa con un cuadro clínico ya descrito. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Obviamente, son aquellos consecuencia de su mecanismo de acción, ¿no ve? Resuelven sodio, excretan potasio e hidrógeno, ¿ya? Eh, el metabolismo de la aldosterona es el siguiente, ¿ya? Por ejemplo, se secreta más o menos una cantidad de 100 a 200 microgramos día. En el plasma alcanza una concentración de 0,07 microgramos por decilitro. Tiene una vida media de 15 a 20 minutos. No tiene gran capacidad de unión a proteínas plasmáticas y se excreta por vía renal a razón de 50 microgramos día, ¿ya? En forma de este compuesto llamado tetrahidroaldosterona conjugada. Esa es la aldosterona, el principal mineral o corticoide. Existe otra, que es la desoxicorticosterona. Perdón, un ratito. La desoxicorticosterona, ¿ya? Que es abreviada como DOC, ¿ya? Esta tiene una secreción de 200 microgramos día, tiene una semivida de 70 minutos. En el plasma alcanza concentraciones de 0,3 microgramos por decilitro. Esta secreción de DOC depende particularmente de la ACTH, en cambio de la aldosterona hemos dicho que no depende exclusivamente de la ACTH, sino también de las cifras de renina, ¿no es cierto? Perdón, la angiotensina, ¿no? Estimulada por la secreción de angiotensina. En cambio, la DOC, la desoxicorticosterona, sí depende particularmente de la ACTH, ¿ya? Ahora, este compuesto está principalmente incrementado cuando hay cáncer adrenocortical y en la hiperplasia suprarrenal congénita. Quizás es un marcador de patología tumoral o de alteraciones de la función endocrina, ¿no? Y el tercer compuesto mineral corticoide es la fludrocortisona, ¿ya? Este es un esteroide potente, tiene actividad glucocorticoide y mineralocorticoide. Quizás en el tratamiento de reemplazo es el mineralocorticoide más utilizado, ¿no? Porque es el eje del tratamiento de la insuficiencia córtico-suprarrenal, ¿no ve? Y recordamos la dosificación recomendada, que es de 0,1 miligramos 2 a 7 veces por semana por vía oral. ¿Estamos? Y bueno, creo que acá vamos a quedar. Continuamos mañana y ya vamos a ver los andrógenos suprarrenales y los antagonistas, ¿no? El grupo de antagonistas. De todas maneras, si hubiera alguna pregunta, con gusto la respondemos ahora. Si no, lo haríamos mañana al cerrar el tema. ¿Listo? Podemos, yo creo, si no hay preguntas, vernos el día de mañana en el horario de 6:45 para terminar este módulo de corticosteroides y antagonistas. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor.